Marketing para promotores. Conferencistas: Andrés Felipe de la Cadena, profesional en comunicación social, Universidad Autónoma de Occidente. Carlos Felipe Jaramillo Pineda, profesional en administración de empresas, Universidad Autónoma de Occidente. En el megaevento de la salud. Bueno, buenos días para todos. Antes de que continuemos, quisiera que me levantaran la mano los promotores de salud. ¿Quiénes son aquí promotores de salud? Bien, tenemos una alta afluencia. Dejemos las manos. Invitados de promotores de salud, levantemos las manos. O los que no son promotores. Muy bien. Para estas personas que acaban de levantar la mano, bienvenidos a la familia de promotores de salud, porque hoy se van a enterar. Esto no es una unidad de negocio, esto no es una forma de sacar plata, eso es una cultura de vida y eso es otra forma de ver la vida. Y por eso es importante que hoy conozcan qué es promotores de salud. Y para eso, Carlos Felipe y yo les contaremos, acuérdense, a los que no son promotores, qué es promotor, cómo pueden convertirse en promotores y qué beneficios les da ser promotor. ¿Estamos de acuerdo? Promotores de salud tienen algo que se llama el ABC del negocio. Los promotores de salud ya lo conocemos todos, ¿no? ¿Cuál es el ABC del negocio? ¿Quién me da una pista acerca de qué es la A? ¿Cuál es? Le voy a pedir un favor a Alex o a Jorge que me regalen. Yo quiero premiar a la gente que responda bien. Regalen unos premios, por favor, para acá, para que motivemos a la gente a que participe. Muy bien, entonces vamos con el ABC del negocio. ¿Qué consiste, para qué sirve y cuál es el propósito? Carlos Felipe, empecemos. ¿Qué nos dice usted con la primera? El eslogan de promotores de salud es comunidad saludable y exitosa. Es un concepto que, como muy bien lo planteaba Andrés Felipe, tiene que ver con un estilo de vida de todos. Hay un gran propósito, hay un objetivo con el tema de promotores de salud y tiene que ver precisamente con estos espacios que nos damos a nosotros mismos, de capacitación, de formación, de cada vez tener más herramientas para hablar de salud. Dicho por el maestro Eduardo Jaramillo, que nos dio una conferencia espectacular, el doctor Eduardo, la salud no es patrimonio del médico, no es un tema exclusivo del profesional de salud. La salud es un tema de todos. Todos los que estamos aquí vibramos con salud, ¿o no? Todos tenemos pasión por salud. Y esto es muy importante porque la salud pues, nos hace sentir bien, permite que nuestro entorno, nuestra familia, hijos, mamá, papá, sean saludables. Y por eso este concepto tan valioso de promotores de salud. Hay un pilar fundamental que siempre va a estar enfocado en lo que ha desarrollado Salud Semillas. Y es que siempre que ustedes hagan un proceso de capacitación con nosotros, hay una prioridad que se llama la salud. La salud preventiva, la alimentación saludable, el cómo podernos sentir mejor, el cómo ser saludables y al mismo tiempo, siempre se lo he dicho a todos los promotores cuando hemos hecho las capacitaciones y las charlas, ser testimonio de salud. Eso es importante, porque las personas van, por ahí hay una frase muy valiosa de Jorge Elías de Gaitán que dice: las palabras conmueven, pero el ejemplo convence, y con el ejemplo tenemos que convencer. El ABC del negocio, pues comienzo, Andrés Felipe, ahorita. Es un paso que se llama la afiliación. Hoy hay una buena noticia, Andrés Felipe, y es que todos los asistentes que no son promotores de salud o no eran promotores de salud, automáticamente al venir al evento quedan afiliados como promotores de salud. Entonces, los que no son promotores hoy ya son afiliados de promotores de salud. ¿De acuerdo? Todos los que compraron la boleta de 30,000 pesos, ¿recuerdan? Esa boleta o esa compra de esa boleta es la bienvenida a esta familia de promotores de salud. ¿Qué deben hacer? Muchas gracias. ¿Qué deben hacer? En la parte de atrás, llenar sus datos y automáticamente, por eso se lo entregamos a todos, tienen esta manillita, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta manilla? Soy promotor. Soy promotor. La palabra pesa. Soy promotor. La raíz etimológica de promotor, ¿cuál es, Andrés Felipe? Promover. Sí, señor. Promover. Sí, señor. Ese es el objetivo, promover salud. Muy bien, todo promotor, aparte de ingresar a esta comunidad saludable y exitosa, tiene un kit. Y ese kit está compuesto por la maleta, el termo, el catálogo,
los plegables, la información comercial, donde nos enseñan cómo es el paso a paso para desarrollar una estrategia de negocio. Quiero devolverme un minuto al eslogan: comunidad saludable y exitosa. Comunidad saludable es las que estamos hoy aquí sentados y queremos que muchos más estén sentados. ¿Pero por qué exitosa? Porque compartiendo el mensaje de promotores de salud va a ser posible tener también unos beneficios y unos réditos financieros. Les voy a explicar cómo funciona el esquema. Y ahorita la siguiente diapositiva. Está el formato de afiliación. Muchos de ustedes lo llenaron cuando adquirieron las boletas, cuando ingresaron. Los que adquirieron la boleta que no eran promotores y no han hecho este formulario, hago de una vez el anuncio que es importante hacerlo. En la mesa que tienen en el fondo, allí los compañeros les van a estar ayudando. La afiliación son los datos personales, la dirección, teléfono. Es válido que la afiliación también la hagan personas jurídicas, es decir, si se quiere vincular una IPS, un centro de estética, un centro médico, una compañía, una organización, también se pueden vincular como promotores de salud, y lógicamente todos los datos personales. En la parte del fondo, sí hace falta el apuntador, pero en la parte del fondo hay algo que se llama datos del padrino. El padrino es el que lo invita a usted a ser promotor de salud, el que lo acompaña, el que lo lleva. Ese es el padrino. Y cuando usted invita a alguien a ser promotor de salud, llena los datos de la persona y al final llena sus datos, que es lo que dice, así tipo italiano, por eso el vite coloño, el que lo va a padrinar en este concepto. Sigamos al siguiente punto. Andrés Felipe me va a dejar solo totalmente. Usted, hablemos de los beneficios de promotor de salud. Me noto muy timorato, muy tímido. Para nada. Es más valiente cuando está en radio conmigo. Y nadie me ve. Sí, señor. Hubieron personas que no se les entregó el formulario hoy. Hubieron personas que no se les entregó el formulario hoy, ¿cierto? Digamos porque no cancelaron el valor del kit. Les vamos a regalar el formulario para que queden inscritos en el programa, ¿cierto? A esas personas de cuando rifamos unas boletas y demás. No tendrían kit, pero pues sí quedarían inscritos al programa. Esa es la noticia. Quedan inscritos al programa promotores. El formulario lo pueden reclamar ahí atrás los que no lo tengan con las personas logísticas. Le dicen Santi, güey. Santi. Le estamos rescatando la cabellera Santi. Está totalmente desentejado. Si querés, baja la regla. Y ya hemos logrado rescatarle el cabello. Ahorita lo compartimos. Andrés Felipe, ¿cuáles son las ventajas de llegar a este mundo, a esta comunidad saludable y exitosa? Convertirse en promotor de salud les da 5 beneficios. El primero, por supuesto, después de afiliarse, es que van a pertenecer a una familia que cada 15 días cumple con una jornada de capacitación. Los promotores de salud, que ya tienen esta rutina de manera arraigada en su ser, cada 15 días nos encontramos. ¿En qué oficina de semillas? Calle Quinta con 42, a las 8:30 de la mañana y hasta las 11:30, 12 del día. ¿Qué hacemos en esta jornada? Compartir un mensaje saludable por parte de nuestros profesionales. Casi siempre nos está acompañando la doctora Natalie Méndez, nos ha acompañado el doctor Eduardo Jaramillo, el doctor Juan Carlos Ballesteros y desde la parte comercial, Carlos Felipe, unipersonal. El segundo beneficio que pueden tener es que van a recibir una bonificación mensual por las compras que hagan. Ser promotor de salud, aparte de dar un mensaje saludable y compartirlo, les va a traer también algo interesante para sus bolsillos, y es que van a poder recibir los rendimientos por... ¿No me escuchan? Es que se me ha quedado complejo. Van a poder recibir unos rendimientos por afiliar personas, por comprar productos y por supuesto a la hora de comercializarlos esto les va a generar una ventaja económica. Capacitación, entrenamiento, bonificaciones y ganancia por todo lo que ustedes compran. Esto es lo que ofrece una comunidad de promotores de salud. Venga, aprenda, comparta y gane dinero. ¿Suena interesante o no para los que no son promotores? Hoy tenemos un propósito. En un muy mal cálculo de las personas que levantaron la mano que no son promotores, 20, 30 personas, con que uno
entre a esta comunidad y se dé cuenta de lo que estamos hablando, me doy por bien servido. Con que uno solo de ustedes se convenza de que de este lado de la salud ganan mucho más, me doy por bien servido. No pretendo aquí lucrarme y que la empresa se lucre de personas que pagaron inscripción, pero que nunca más vuelvan. Lo que queremos es que se metan en esta comunidad y crezcan y aprendan. Esos son entonces los beneficios de pertenecer a promotores de salud. Mire, cuando uno tiene la posibilidad de estar en un empleo, muchas veces hay dos vías. Estamos en el empleo contentos o más o menos contentos, o muchos otros aburridos. Yo siempre he colocado el ejemplo de que no hay nada más grato que recibir beneficios económicos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Y cuando compartimos el tema de salud, cuando hablamos a una persona, cuando le enseñamos y cuando le hablamos de nuestra experiencia y testimonio, pues eso es algo bastante satisfactorio, y yo creo que a todos nos pasa. Y por otro lado, pues no estamos pretendiendo que la persona deje de hacer su trabajo. Puede continuar haciendo sus actividades. Si usted es abogado, si usted es vendedor, si usted es profesional, si usted confecciona, siga haciendo su actividad, pero comparta el mensaje de salud y bajo el concepto de promotores van a tener un rédito y un beneficio. ¿Cómo funciona? Resulta que cuando una persona quiere afiliarse, el primer paso que es adquirir su kit. ¿El kit qué es? Comprar. Ahorita me facilitan un kit, por favor, muchachos. La afiliación vale 30.000 pesos a promotor de salud, que es el mismo valor de la entrada y por eso todos están afiliados. El kit está compuesto por un material, un recurso de apoyo, de información, de catálogos, de plegables y demás. Va a traer un carnet que lo identifica usted como promotor de salud y al mismo tiempo va a quedar en las bases de datos de la compañía de Salud Semillas. Aquí Santiago me facilita, para los que no lo conocen o los que ya lo recibieron, este es el kit. Cuando usted le hace la afiliación a una persona, gracias a ti, ustedes les hacen este formativo. Como en la parte del fondo está el padrino automáticamente va a tener una retribución, y es que le va a devolver la compañía 10.000 pesos de los 30 que pagó la persona a la cual usted invitó. Esa va a ser la primera ganancia. Usted como padrino recibe 10.000 pesos por lo que pagó los 30.000 pesos la persona que usted invitó. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo funcionaría el esquema? Que si usted invitó a un amigo, al hermano, al vecino, al primo, al compañero, a la novia, al cuñado, a la suegra, al referido, al profesor, a la persona que quiso invitar, a cada persona que se afilia a promotor de salud, le va a dar a usted un retorno, ahí que está arriba de 10.000 pesos. Aquí ponemos un ejemplo sencillo. Si usted invita a 10 personas a hacer esta actividad, va a tener 100.000 pesos de retorno, porque cada persona le da 10.000 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Segundo beneficio, y es muy importante, el concepto de promotores de salud trabaja con una línea especializada que se llama Vita Ecoloyo. Vita Ecoloyo es una línea que está enfocada al concepto de esencias florales, de homeopatía, de suplementos especializados y de alimentos, nutracéutica de última generación. Ese concepto de toda la línea Vita Ecoloyo le permite a usted darle una opción a las personas, y ya el doctor Eduardo nos compartió alguno como el Detox Vita, que es un esquema de desintoxicación. Ahorita la doctora Natalie nos tiene preparada una conferencia genial, espectacular. Esta semana que tuve la oportunidad de la conferencia, la vamos a disfrutar muchísimo porque hay una información allí muy valiosa que ustedes pueden hacer en casa y pueden aprender a combinar estos productos de Vita Ecoloyo. Entonces, ¿cuál es el segundo beneficio económico? Por todas las compras que ustedes hagan de la línea Vita Ecoloyo, automáticamente la empresa le va a retribuir el 30%. ¿De acuerdo? Si usted hizo una compra de 100.000 pesos, a la semana le van a hacer una transferencia a su cuenta de 30.000 pesos, el 30%. Si compró 1.000.000, pues le van a hacer una transferencia de 300.000 pesos. Y eso funciona en ciclos semanales, y así se tiene programado logísticamente por parte de todo el equipo de trabajo en el área administrativa y contable. Entonces, un primer beneficio, 30% de retribución de toda la línea Vita que ustedes compren, consuman o
que alguna persona de su familia, amigo, conocido quiera consumir. Segundo beneficio, primero los 10.000 por la afiliación, segundo el 30% de retribución. Continuamos, Larita. Hay un tercer beneficio con el esquema de promotores de salud y es el siguiente: cada una de las personas que usted afilió también puede consumir los productos de Vita, ¿de acuerdo? Y también cada una de esas personas puede adquirir los productos, bien sea para su consumo o bien sea para dárselos a alguien o que quiera vendérselos a alguien. En ese objetivo, usted, aparte del 30% que recibe para usted, va a recibir el 20% del consumo de cada una de esas personas que están consumiendo Vita Ecology. Quiere decir eso que al usted ser padrino tiene un beneficio también directo de retribución por las personas que están debajo de usted. Esto funciona en una primera línea. Y sí les quiero hacer un comentario: el concepto Vita Ecology no es un multinivel, es un trabajo en red, es un trabajo que está enfocado más a una primera línea y es algo que ustedes, si lo desean, lo pueden plantear. Si solamente quieren hacer el consumo y quieren afiliarse para un beneficio personal, perfectamente válido, pero por donde ustedes lo tomen siempre van a tener una retribución y un rédito económico. Siguiente, Laurita. Hay otras líneas especializadas que manejan escalas de descuentos diferentes. Por ejemplo, hay unas líneas dentro de Vita Ecology importadas por Laboratorios Nutratec, como el AFP 4020 y el producto Procology, que ahorita lo vamos a conocer más en detalle. Por ejemplo, esa ya no deja el 30, sino el 20%. Digamos que esto hace parte un poco de las excepciones del esquema. Digamos. Y hemos querido plantearle a los promotores empezar a incluir otras líneas de productos que tiene Salud Semillas. No solamente Vita Ecology, sino hacerlo con otras líneas y productos que lo podamos llevar a ustedes con un 10%. Estas son referencias seleccionadas, pero ahí quiero hacerles la discriminación. Pasemos esa parte rápidamente, Lorita. Requisitos, miren, lo único es que las compras mínimas mensuales para ganar el 20% de sus afiliados directos es que sus afiliados directos mínimamente compren al mes 50.000 pesos para usted recibir el 20%. Su 30% lo van a recibir por la compra de $1 en adelante. El 30% sí lo van a recibir siempre. No hay que comprar mínimo un valor. Pero si usted quiere recibir una ganancia por la persona que trajo y afilió, esa persona sí tiene que hacer un mínimo de 50.000 pesos. ¿De acuerdo? Aquí explica un poco de lo que son las escalas de descuentos y de los beneficios. No me quiero extender porque el tiempo es hoy sumamente valioso. Andrés Felipe nos trae un tema motivacional bastante interesante. Estamos haciendo un esfuerzo para que la agenda hoy nos quede 1A y podamos llevar a cabo. La doctora Natalie también tiene información. Nos espera otro show, es decir que todavía nos queda mucha tela por cortar. Andrés Felipe. Carlos Felipe, muchísimas gracias. Para los invitados, ¿queda claro el tema de cómo ser promotor y cómo me beneficio siendo promotor? Para los que no son promotores, ¿queda claro cómo ser un promotor y qué beneficios tengo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántos se van a afiliar hoy? Bueno, ya todos se van. Muy bien. Señores, voy a empezar con algo que les quiero compartir. Hoy me gustó muchísimo la conferencia que les dio el doctor Ballesteros. Y con varias de esas cosas que hoy vieron y escucharon, me imagino que cada uno se sintió identificado, ¿no? Con muchos temas. Con liberación de miedos, muchas de las personas que estamos aquí sentados o de pie. Carlos, te invito a que no te bajes, me gustaría que te quedaras aquí arriba. Muchas de las personas que estamos aquí sentados. Hay que explicar algo, ¿no? Sí, señor. Andrés Felipe y yo nos conocemos más o menos desde los 12 años de edad. Claro, los conocemos, sí, conocemos desde niños. Desde muy pequeños, ¿sí? Entonces, Y él siempre ha querido que lo acompañe. Él es un miedo ahí como inexplicable. Me ha tocado acompañarlo a ir a conseguir novia. Me ha tocado acompañarlo a conseguir. No digo más. Sí. Igual te quiero mucho. Por eso, amigos, para que amigos. Bueno, entonces, muchos de los que estamos acá sentados tenemos diferentes tipos de miedos. O que alguien me levante la mano y me diga que yo no le tengo nada. Y muchas veces esos miedos no nos permiten avanzar. Porque la razón por la cual la gente no da pasos es por miedo a equivocarse, es por miedo a caerse. ¿Por qué razón las personas hoy en día
casi no creen o casi no se meten a aprender inglés? ¿Por miedo a qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona ingresa a un curso de inglés le da miedo o no le gusta más bien cuando le dicen, bueno, habla en inglés? ¿Por qué creen que no hablan? Porque le da. Además, porque si son amigos como Carlos Felipe, le hará bullying cuando se equivoca. Eso es lo que pasa. Voy a empezar con una frase que me encanta y me siento altamente identificada con ella. No es mía, es del maestro Mandela. La frase dice lo siguiente, Laurita: una visión sin acción es solo un sueño. Acción sin visión se pierde en el tiempo. Una visión con acción puede cambiar el mundo. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Si yo sé lo que quiero hacer, pero no lo hago, perdí mi tiempo. Si yo hago muchas cosas, pero no sé para dónde voy, perdí mi tiempo. Aquí se aplica un dicho muy coloquial que dice: va para donde el mundo lleve, o sea, no me interesa. Si yo sé para dónde voy y hago lo que tengo que hacer, puedo hacer maravillas. Con esta frase vamos a hacer apertura a esta muy pequeña charla con la cual quiero compartir con ustedes nada diferente a experiencias. Todos tenemos claro que tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro, el izquierdo y el derecho. El hemisferio derecho es la parte emocional de los seres humanos. El hemisferio izquierdo es la parte racional de los seres humanos. Yo por lo menos soy una persona emocional. Soy emocional. Mi personalidad es dominada por mi hemisferio derecho. Yo soy una persona emocional. Hay otras personas que son pragmáticas. Simplemente, si este es el problema, está la solución. Son mucho más básicas en sus soluciones y son más racionales. Yo soy emocional. ¿Qué características tiene una persona o qué características tiene el hemisferio derecho? Emocional, intuitivo, creativo. Los artistas, casi todos, son dominados por su hemisferio derecho. Los científicos por su hemisferio izquierdo. Ahí depende, como les digo, en qué sean fuertes. Cada uno podría identificar qué es. Por lo menos uno siempre dice que las mujeres son emocionales y que los hombres son racionales. No me extienda todo porque me quedo todo el día, pero es completamente relativo. Esto es simplemente para compartirles cuáles son las diferencias entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto unido con lo primero. ¿De qué vale que yo diga que quiero hacer algo si no lo hago? ¿De qué vale que yo diga que quiero cambiar el mundo si no hago acción? ¿De qué vale que yo me venga a parar aquí a predicarles acerca de una vida saludable, o los doctores de una vida saludable, de consumir productos naturales, si cuando salgan de aquí están comiendo aquí en la playita el choricito, la chuleta de cerdo, la Coca-Cola o la gaseosa? ¿De qué vale? ¿De qué vale palabras sin acción? ¿De qué vale decir si no explico lo que tengo que hacer? Carlos les dijo algo y lo resumo en la siguiente frase: uno enseña con el ejemplo. Uno no enseña con la palabra. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Este video que les quiero compartir tocó mi corazón hace muchos años. Hace muchos años. Cuando digo muchos años, falta el slide más. Bueno, permítame antes de que vean el video. Quiero que alguien me ayude a finalizar esta frase que dice acá: lo que importa no es lo que digo, sino... No. Lo que importa no es lo que digo, sino cómo lo digo. Quiero que me levanten la mano acá las personas que les haya pasado lo siguiente. En algún tipo de confrontación con alguien, responden de una manera a la cual ustedes dicen: mire, es que yo le dije esto y ya, pero la persona se ofuscó, pero yo no le dije nada malo. Yo le dije algo de muy buena manera, o le dije las palabras sutiles, pero yo no me di cuenta de algo, y es como se lo estoy diciendo. ¿Sí o no? ¿Cuántas peleas en hogares, cuántos hogares destruidos porque nuestra comunicación no verbal no va de la mano de nuestra comunicación verbal? Me explico. Puede que yo con mi pareja discuta, pero si cuando estoy discutiendo yo le estoy diciendo algo que aparentemente es normal, pero con todo mi cuerpo la estoy agrediendo, no físicamente, no, sino con mi lenguaje, pues no sirve de nada. Cuando yo digo
Las palabras pesan el 7% de mi comunicación, la voz el 38% de mi mensaje, pero mi lenguaje verbal, es decir, el lenguaje corporal, pesa el 55% de todo mi mensaje. Lo que yo estoy haciendo en este momento aplica esta estadística. Mis palabras pesan el 7%, muy poco, muy poco. Mi entonación, es decir, cómo utilizo mi voz, el 38%. Diferente sería si yo me estuviera parando acá gritándoles a todos. Y sí, desde los procesos. Pero mi lenguaje corporal es lo que más fuerza, o con lo que más fuerza transmite el mensaje. No es lo que yo digo, sino cómo lo digo. Y les quiero dejar un ejercicio cuando salgan de acá o cuando se comuniquen con su entorno y con las personas. Mucho cuidado de cómo hablan. No es lo que ustedes digan realmente lo que importa. El mensaje puede ser muy bueno, pero si lo digo de una forma errada o inadecuada, el efecto puede ser catastrófico. Y ahora sí voy al video. El video que tocó mi corazón hace muchos años porque traduce esto. No necesito decir nada, no necesito insinuar nada, solo necesito hacerlo. Presten atención por favor, porque espero que tanto ustedes como pasó conmigo hace muchos años atrás, tocó mi corazón. No te pedimos más de lo que puedas dar. No hay que decir nada. No hay que decir nada. Yo muchas veces con mis actos, en pocos minutos, hago más de lo que me puede demorar en una charla de 6 horas. Es lo que hago, es como lo hago, no es lo que digo. Se enseña con el ejemplo, no con la palabra. Les quiero compartir una historia y se llama La historia de los lobos. ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Me levantan la mano? Entonces, vayan a dar pistas. Y esta historia me encanta porque me la enseñaron estando yo en la universidad. Y cuando me la enseñaron en la universidad, aprendí a entender cómo manejarla. La historia de los lobos es muy básica, pero completamente contundente para quien la sepa leer y para quien la sepa aplicar. Todos los seres humanos tenemos 2 lobos en nuestro organismo y en nuestro ser. Nos dominan 2 lobos. Tenemos un lobo que es el lobo bueno. ¿Qué creen ustedes que ese lobo bueno que llevamos dentro nos ayude a promover? Pistas. Amabilidad, ¿qué más? Humildad. ¿Cómo? Rectitud, perdón, esa me encanta. Solidaridad, responsabilidad, trabajar en equipo. Aquí hay muchos lobos buenos. Miremos cuáles tienen, por ejemplo, alegría. ¿A cuántos de nosotros? Les voy a hacer una pregunta que se le hizo a un amigo mío hace poco. ¿Son felices? Cada quien sabrá si sí o si no. ¿Son felices o no son felices? Sí. Cada quien lo sabe. Son gente jovial. Juan Carlos hizo algo que me encantó. A mí la doctora Natalie me regaña por algo. Me regaña mucho. Ella es muy brava, de hecho. No. Ella es muy brava, pues conmigo. A mí me regaña mucho. La doctora Natalie me dice, usted parece un niño. Me regaña mucho por eso. Y siempre le voy a responder lo mismo. Hasta la muerte. Seguiré siendo un niño. Nunca voy a dejar de ser un niño. Jamás. Soy feliz siendo feliz. Soy feliz no enfermándome más de lo que necesitaría enfermarme por lo que ya nos pasa en la vida en un día a día. Ustedes imaginan uno teniendo todo un día con problemas en el trabajo, que todos tenemos, con problemas en el hogar, que todos tenemos,
con problemas en la calle, porque aparte de todo la intolerancia en la que estamos viviendo hoy en día en el mundo hace que sin conocer a alguien tengamos un roce. Y si yo me sobrecargo de todo eso y yo no dejo salir ese niño que llevo dentro, yo creo que yo me enfermaría más de lo que estoy. Yo soy mucho más joven que Carlos Felipe, pero no mayor. Tengo 30 años, tiene 36. ¿Qué más? ¿Qué más deja salir a este lobo bueno? La alegría, el positivismo. Les voy a compartir una frase que la dijimos con los promotores hace mucho tiempo y ustedes la van a terminar, ojalá que con el mismo ánimo que la digo yo. La palabra, no, ese ánimo se puede faltar. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Lo que pasa es lo que yo digo que va a pasar. Si algo bueno va a pasar es porque yo declaro que va a pasar. Si algo bueno va a suceder es porque yo lo estoy visualizando. Yo no necesito rodearme de gente negativa. Yo no necesito rodearme de gente que me diga, esto está mal hecho, esto no lo vas a poder hacer. Necesito rodearme de gente que me diga, eso es difícil, pero intentémoslo. Si te vas a equivocar, compa, levántese papá que para adelante es para allá. De eso hay que rodearse, de lobos buenos y de positivismo. Muy bien. Empatía. Es difícil ser empático. Yo tengo un problema gravísimo, lo reconozco. Que yo muchas veces digo algo, pero mi lenguaje verbal dice otra cosa. Entonces tengo muchos problemas porque me dicen, qué personaje tan altivo. Eso me han dicho muchísimas veces, toda mi vida. Y aunque no lo crean, yo soy la persona más sencilla, humilde y tímida que pueda conocer. Yo soy tímido, es en serio. Aquí donde ustedes, donde me ven, tengo las manos heladas. Tengo las manos heladas de los nervios. Tengo las manos heladas de los nervios. Y me verá cada 3 minutos metiendo mi mano izquierda en el bolsillo izquierdo. Porque es mi zona segura. No porque esté haciendo nada, no es porque... Muy bien. Honestidad, por aquí lo dijeron. Rectitud y honesto. Eso lo demanda un lobo bueno. Respeto. Nunca jamás exijan un respeto que no dan. No pretendan exigirle a alguien, usted me tiene que respetar si yo no la respeto, si yo no lo respeto. Mente abierta. Malaya, problema tan grande para la gente de hoy en día y sobre todo para los jóvenes. Sobre todo para los jóvenes. No seamos psicorrígidos y no seamos cuadriculados. Y quien no modifica su forma de ver la vida y su forma de pensar con cómo va cambiando la vida, quedará destinado al fracaso. Y capacidad de adaptación. Muchas personas ponen en sus hojas de vida, en los perfiles profesionales, adaptabilidad, alta adaptabilidad al cambio. Un perfil profesional de un joven ejecutivo hoy en día dice alta tolerancia a la frustración, adaptabilidad al cambio y capacidad para trabajar con equipos interdisciplinarios. Es decir, puedo trabajar con quien quiera, nunca voy a tener problemas y haga lo que pase en la empresa, yo me voy a adaptar. Basura. Eso es basura. Eso es basura. Pero ese lobo bueno es el que se encarga de decirme a mí, Andrés, tranquilo, tranquilo, esto es un cambio, asimílelo de forma calmada, aprenda del problema y continúe. ¿Quiénes aquí tenemos lobos buenos? Todos tenemos ese lobo bueno. Pero hay otro tipo de lobo que es el lobo malo. ¿Qué será ese lobo malvado que todos tenemos y qué es lo que nos domina? Miremos. La ira. Hay un delito que está en la normativa de la ley que dice actuó con ira e intenso dolor. Como quien dice, justifica el proceder porque tenía ira e intenso dolor. Cada quien entenderá las situaciones en que se da ira e intenso dolor. Ustedes saben médicamente hablando, y doctor Eduardo me va a ayudar aquí, ¿qué pasa cuando nos llenamos de cólera y de ira? ¿Qué pasa con nuestro cerebro y con nuestras neuronas? Doctor Eduardo me corrige, doctora Natalia. Destruyo mis neuronas cada vez que entro en cólera y entro en ira. Y se me van acabando. ¿Estoy equivocado, doctor Eduardo? Cada vez que yo entro en estas iras inconcebibles, en que no sé qué hacer ni para dónde voy, aparte de que me estoy malhumorando el día, me estoy haciendo daño a mí mismo. Bien. Celos. Caramba.
No voy a ahondar mucho aquí. La codicia. Tenemos 10, pero quisiéramos tener 20. Tenemos 20, pero qué bueno si tenemos 25. La arrogancia. El falso orgullo. ¿Cuántos hogares no se han destruido por el orgullo? ¿Cuántas familias no se han acabado por el orgullo? ¿Cuántas relaciones no se han acabado por el orgullo? ¿Y cuántos trabajos no hemos perdido por el orgullo? Las mentiras. Dale. Yo les quiero preguntar, ya vieron 2 tipos de lobos. ¿Cuál de los 2 tipos de lobos creen ustedes son los que, o es el que dentro de mi organismo va a sobresalir? ¿El primero? No. ¿Quién más? ¿Quién dice que el segundo es el primero? Aquí las respuestas no son buenas ni malas, señores. Simplemente es ¿cuál creen ustedes que sobreviva? ¿El lobo bueno o el lobo malo? ¿Nadie dice el lobo malo? Les doy la respuesta. El lobo que sobrevive es el que uno mismo alimenta. Ojo con eso. Si entra un problema y yo no me calmo, sino que me dejo llevar, ¿qué lobo estoy alimentando? Si yo veo que mi esposa o mi esposo tiene una llamada en celular y lleva más de 3 minutos hablando, ya me estoy imaginando. Ya sabemos qué lobo está alimentando. ¿Ustedes lo vio? Ya sabemos qué lobo alimenta. El lobo que sobrevive es el que cada quien alimenta. La próxima vez que tengan la oportunidad, señores, de enfrentarse a una situación, buena o mala, dense cuenta qué lobo están alimentando, para que se den cuenta cuáles pueden funcionar. Dale. Esto que van a ver a continuación, yo creo que lo han visto muchos. Yo creo que lo han visto muchos, por no decir todos. Pero el que no lo haya visto va a entender que en la vida solo hay una cosa que es imposible, y es no morirse. Pues hasta ahora es imposible eso. De resto, todo puede pasar. Sin embargo, yo les quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que por un problema, sea el que sea, nos tiramos al suelo, nos derrumbamos y no avanzamos porque nuestra forma de verlo no tiene solución? Le he compartido a mis promotores de salud una frase que alguien me enseñó alguna vez hace mucho tiempo. En la vida no hay motivos para preocuparse. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Me póngase a pensar lo siguiente. Si usted tiene un problema y ese problema tiene solución, ¿para qué se preocupa si ya sabe que ese problema tiene solución? Pero si usted tiene un problema y ya sabe que ese problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa si ya sabe que no lo va a poder solucionar? Es una forma muy pragmática de ver esto. Sin embargo, hay personas que tienen problemas mucho más graves que los nuestros y tomaron una sabia decisión. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, ibas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo.
Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima. Se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como Josefina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms. Es absurdo la carga que tiene este personaje y el mensaje que envía. Yo quiero, yo puedo, yo voy. Yo quiero, yo puedo, yo voy. Insisto nuevamente, la palabra tiene poder. Insisto nuevamente, lo que sucede es lo que yo declaro que va a suceder. Insisto nuevamente, soy yo el que dije mi camino. Si
yo me doy derrotado por los problemas que todos vamos a tener, ¿de quién es la culpa? Cuando uno mira a un señor como Tony Meléndez salir adelante por este tipo de eventualidades, la única pregunta que yo me puedo hacer es: ¿yo por qué no puedo hacer algo? ¿Yo por qué no puedo ir adelante? Promotores de salud y nuevos promotores de salud. El mensaje de hoy es un mensaje diciéndoles a todos: no los quiero escuchar nunca jamás en nuestras conferencias de promotores diciendo yo no puedo, yo no puedo, pues yo no quiero. Sería peor decir que no quiero. Yo puedo, yo quiero y yo voy a ir hacia adelante. Son palabras totalmente contundentes. Y el único propósito de esta charla, por lo menos de esta breve intervención, porque ya le voy a dar paso a algo en lo cual nos hemos esmerado muchísimo para que se lo diga a varios de ustedes, les guste. El propósito de esta charla era compartir un rato agradable, que espero que hasta ahora se haya cumplido, que hasta ahora haya llenado sus expectativas, porque lo que viene ahorita espero que sea mucho mejor. Falta por supuesto la doctora Natalie Méndez, que nos estará acompañando. Por lo pronto mi intervención ha finalizado. Para todos, muchísimas gracias. Los invito a continuar con los ciclos de capacitación los sábados cada 15 días en Salud Semillas Tequendama para lograr una comunidad saludable y exitosa. Los espero.